Hola, buenas tardes a todas, todos y todos. El día de hoy daremos inicio al ciclo de reflexión y autoformación feminista organizado por la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres. Mi nombre es Isabra Castillo y junto a mí se encuentran nuestras invitadas del día de hoy, Luna Folegatti, doctora en filosofía, historiadora, académica e investigadora feminista, y Elena Aira, feminista, doctora en literatura y editora. Este ciclo de reflexión y autoformación se enmarca en el aniversario número 30 de la Red Chilena. Una de las labores más relevantes de estos 30 años haciendo red ha sido la generación de conocimiento a partir de la experiencia y el activismo político feminista. A lo largo de su trayectoria, la red ha buscado contribuir a ampliar los límites de lo que se entiende por violencia hacia las mujeres, usando sus diversas manifestaciones y ámbitos de producción y reproducción, a la vez que relevando la resistencia histórica de mujeres y feministas. Abrimos este ciclo invitando a profundizar sobre la noción de violencia hacia las mujeres desde una perspectiva estructural, que es la propuesta política que se ha estado trabajando dentro de la red chilena durante los últimos años. Luna y Elena, quienes nos acompañan hoy, también han sido partícipes de este proceso de reflexión colectiva, que se materializó a principios del año pasado en la publicación del libro Violencia estructural y feminismo, apuntes para una discusión. Injusticias, abusos y desigualdades del Chile neoliberal, primero por la revuelta social y actualmente por la crisis sanitaria, creemos fundamental reflexionar sobre la noción de violencia estructural para abordar la imbricación entre patriarcado, capitalismo y colonialismo, comprendiendo así la violencia hacia las mujeres como un continuo en nuestras vidas. Asimismo, se vuelve necesario relevar las experiencias de resistencia de mujeres y demás sujetos precarizados y precarizadas, en miras de transitar hacia nuevas formas de relación, existencia y vida. Bueno, durante esta sesión primero habrá una exposición de Luna sobre la temática y luego esta será comentada por Elena, abriendo un diálogo entre ambas. Además, nuestra compañera Priscila, quien hoy nos acompaña en la transmisión, estará atenta a los comentarios que hagan en Facebook, así que si quieren hacerle alguna pregunta a nuestras panelistas, háganlo a través de los comentarios. Eso. Así que doy paso a nuestras invitadas para que puedan comenzar. Bien, primero quisiera agradecer la posibilidad de que nos ha dado la red chilena para primero problematizar y poder generar una reflexión en torno al tema de la violencia estructural. Quizás Elena va a comentar un poco más, pero esto fue fruto de algunas reflexiones que hicimos en conjunto para el libro, que tenía esta temática sobre violencia estructural y que en realidad para mí significó una oportunidad para reflexionar sobre el tema. En realidad yo nunca me había enfrentado antes a pensar de forma un poco más sistemática el asunto de la violencia estructural, y este fue un incentivo y una invitación que acepté con mucha gratitud y entusiasmo, con la intención de poder elaborar algunas ideas en torno a un tema que parecía sumamente complejo y que me parecía bastante importante en relación al lugar que ha ocupado justamente la violencia al interior del movimiento feminista, no solamente ahora, sino que también desde una perspectiva histórica. Entonces, voy a hablar unos minutos, unos 10 minutos espero, y ahí iniciamos el diálogo, ojalá que también con preguntas y con participación de la gente que nos está viendo. Creo que hoy en día hablar de violencia estructural requiere una problemática y comprende una situación de conflicto mucho mayor o quizás mucho más explícita de la que nosotros estábamos viendo cuando hicimos este libro, ¿no? ¿Por qué? Y justamente por la situación de la pandemia. O sea, hoy día mismo se inició el día con protestas en distintos lugares de Santiago exigiendo canastas familiares, cajas de comida, familias luchando por el derecho a la alimentación, exigiendo, digamos, una solución inmediata con respecto al gobierno. Tenemos una situación bastante crítica en relación a los centros de salud que ya están colapsados o al borde del colapso. Hemos vivido un aumento de la violencia de carácter intrafamiliar, doméstico, en el hogar, y también hay una serie de situaciones que nos hablan de el punto quizás más explícito y más obsceno en que se puede percibir hoy en día la violencia de carácter estructural. Es decir, una forma en que nuestros cuerpos y nuestras vidas están absolutamente expuestas a las relaciones de carácter capitalista. O sea, estamos en un contexto de pandemia donde el desempleo, los despidos, la desprotección y la falta de
de seguridad con respecto a los servicios básicos es el pan de cada día. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Que entonces el problema de la violencia estructural da cuenta de que nosotros estamos inmersos en una sociedad de carácter neoliberal que está profundamente arraigada en la contradicción capital-vida, es decir, de que existe un resguardo por parte del capitalismo no para con la vida, sino para con sus propios intereses, para sus propias formas de acumulación de carácter económico y las propias formas de constantemente privilegiar el índole de la ganancia y la producción por sobre el resguardo de la vida. Entonces, lo que tenemos hoy en día en un contexto de pandemia es que se exhibe, digamos, de forma brutal cómo existen vidas que quedan absolutamente desprotegidas, quedan en una condición de vulnerabilidad extrema, quedan expuestas a esta violencia estructural. Hoy en día esa violencia es explícita, pero cuando nosotros hablamos de violencia estructural en términos conceptuales, lo que apelamos es a una forma de comprender una transversalización de la situación de la violencia que no necesariamente es física o es directa, sino que se comprende en distintos ámbitos y situaciones. Es decir, en el ámbito de la salud, de la educación, el ámbito laboral, en la familia, etcétera, y que lo que hace justamente es generar una diferencia en términos el acceso a los beneficios y a los servicios según mi nacionalidad, según no sé, todo el género, según una serie de condicionantes que hacen distribuir de forma diferenciada el acceso a los beneficios, a los recursos y a las posibilidades de subsistencia. Entonces, la violencia de carácter estructural se reproduce en distintas instituciones y esas instituciones o ámbitos o espacios sociales lo que hacen es implementar una forma de reproducción de estas diferencias que, como decía, no son explícitas, no imprimen una condición de violencia contra el cuerpo, pero que sí lo que hacen es justamente resguardar o poder reproducir esas formas de estratificación social. Desde un punto feminista, nosotros lo que entendemos justamente que entre esos intersticios del sistema económico y político se cuela esta violencia, y una violencia que si bien es segmentada en situaciones vinculadas, por ejemplo, al derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, en relación a procesos migratorios o a las situaciones de racismo institucionalizadas, si bien están segmentadas o nosotros la podemos reconocer de forma partidas, la violencia estructural nos entrega una posibilidad de interconectar esas problemáticas, de establecer, ¿no es cierto?, una vinculación, una comprensión quizás más global. Hoy día podríamos decir global a nivel internacional, ¿no es cierto?, no solamente en un espacio territorial, en una soberanía nacional, sino que a nivel global los efectos de la pandemia lo que hacen es justamente reconocer cómo esas situaciones de violencia segmentada y a veces explícita en algún u otro ámbito, de repente adquieren una condición transversal. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista feminista, como decía, implica acentuar la mirada para comprender la violencia estructural vinculándola a las formas que adquiere el patriarcado en el momento actual, en el periodo contemporáneo. O sea, cómo, desde un punto de vista, digamos, feminista, existen relaciones de opresión que están basadas en el género, ¿no es cierto? Ahí comprendemos el patriarcado, y cómo esas relaciones de opresión, digamos, se reproducen o se retroalimentan también de las prácticas de las relaciones capitalistas. O sea, existe una imbricación, ¿no es cierto? Existe una configuración, una articulación entre estas relaciones de opresión de carácter sexogenéricas y el capitalismo. Ahí tenemos una serie de autoras como la Ciencia Russo, la misma Silvia Federici, que pueden explicar un poco más detalladamente cómo ocurre estas formas de vinculación, pero básicamente lo que nosotros tenemos que en las formas capitalistas contemporáneas y particularmente en el neoliberalismo como un sistema, digamos, actual, en una forma de gobierno específica, ocurren reactualizaciones de esos patrones de opresión basados en el género, que son históricos, que son muchísimo más antiguos, son de carácter ancestrales. Ocurre una reactualización de esos patrones
con el capitalismo. O sea, el capitalismo logra poder sacar un usufructo específico a lo que nosotros llamamos el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Todo aquello, todas las formas de trabajo que ocurren en el ámbito del hogar vinculado a las tareas de cuidado. Entonces, las formas capitalistas han logrado sacar un rendimiento, un usufructo, una forma de mantener una subordinación a las formas de reproducción social, las formas de reproducción de la vida, de las personas, ¿no es cierto?, frente a las formas de producción de ganancia. Esa es una vinculación explícita que ocurre entre entonces el capitalismo y las relaciones de opresión basadas en el género, que es el patriarcado. Es decir, nuevamente ocurre una subversión de las formas de reproducción social, que están afincadas en la familia, en las tareas de cuidado, en la casa, una familia heteronormada, por cierto, en relación a las formas de producción basadas en la ganancia. Entonces, lo que tenemos es que constantemente ocurren estas formas de acumulación capitalista que lo que hacen es continuar produciendo y reproduciendo y renovando formas jerárquicas y opresivas, ¿no? Entonces, la violencia estructural en este ámbito que ya es más, podríamos decir, más teórico, interconectado, lo que hace es justamente sacar rendimiento al lugar de la mujer en los roles históricamente asignados en el hogar, le saca rendimiento a esta posición en los distintos ámbitos o escenarios, ya sea económicos, ya sea productivos, ya sea desde el punto de vista político también. La forma en que nosotros tenemos de poder responder a esta situación es justamente comprender que desde el feminismo podemos también responder de forma interconectada a esta violencia. O sea, es decir, la violencia no solamente ocurre en el ámbito personal, particular, desde el punto de vista de la puerta de la casa hacia adentro, sino que también nosotros vivimos relaciones violentas al momento que nos niegan el derecho a la salud, al momento en que el sistema mismo puede elegir y tener una opción para decidir qué vidas son salvables y qué vidas son arrojadas a la muerte, son despojadas de una posibilidad de vida. El feminismo es absolutamente claro en señalar que aquellas vidas que son más desmejoradas, que tienen menos oportunidades de sobrevivencia, son aquellas que están vinculadas a las mujeres, a los cuerpos racializados, a los cuerpos feminizados y aquellas poblaciones que son categorizadas como descartables, como omitibles, como prescindibles. Entonces, no es casual entonces que hoy en día nos encontremos frente a una jerarquización de los cuerpos y de las labores frente a esta relación entre capitalismo y patriarcado, que en el momento neoliberal y justamente en el contexto de pandemia lo que hacen es mostrar de forma brutal esta exposición de los cuerpos a sus posibilidades de morir. Es decir, la pandemia lo que nos devela es cómo esta articulación entre capitalismo y formas de opresión basadas en el género se explicitan, ¿no? Se vuelven visibles. Cuando las mujeres con trabajos informales, precarios, son arrojadas, ¿no es cierto?, te tienes que valer por ti misma, tienes que sacar a tu familia adelante como las puedes ver, cuando, por ejemplo, hoy día veíamos en las noticias que se habían depositado los ingresos, las rentas de emergencia en las cuentas bancarias, pero que automáticamente se habían cobrado los créditos, que las mismas personas habían adquirido con anterioridad. O sea, eso es francamente una violencia de carácter económica que lo que hace es privilegiar el sistema crediticio, la deuda, la financiarización económica, en relación a la misma necesidad que tienen las personas de alimentarse y alimentar a su familia. O sea, eso es absolutamente obsceno en términos de la violencia que está expuesta ahí. Y entonces habla justamente de esta interconexión, porque esa misma familia al cual fueron, digamos, usurpados estos mismos ingresos, poniendo el ejemplo de lo que ocurre hoy día particularmente, esa misma persona tampoco va a poder tener un acceso seguramente a la salud, y si es que contrae el COVID-19 va a tener que estar en una tienda de campaña fuera de un hospital, o si no, horas en una ambulancia dando vuelta. O esa misma persona está en una situación de allegamiento, viviendo con unas 2 o 3 familias, en fin. La situación es crítica y justamente el feminismo comprende una respuesta a esa forma. Comprende una respuesta porque lo que hace es
poder acentuar la mirada en aquellas situaciones que parecen absolutamente desvinculadas, pero el feminismo logra poder establecer una lectura común, una lectura que dice que no solamente la violencia es una y es particular, sino que estamos, digamos, imbrincados en estas relaciones que están en una condición sistémica, en una relación institucional, donde ciertos cuerpos y ciertas sujetas son, digamos, aquellas que están más expuestas a sufrir estas formas de jerarquización de las oportunidades y del acceso a los servicios y a los bienes básicos. Entonces, me gustaría quedarme ahí, con esta introducción un poco más teórica para seguir conversando. O no sé, Elena, ahí cómo lo ves tú estas cosas que estaba comentando. Sí, sí, gracias Luna. También, primero que nada, un agradecimiento a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres por abrir estos espacios, ¿no? y invitarnos a continuar una conversación en realidad. Para mí es muy estimulante continuar una conversación con Luna y que iniciamos junto a otras mujeres también, a otras feministas, activistas, en torno a este tema de la violencia estructural. Como Luna ya lo mencionó, hace un año aproximadamente trabajamos varios meses en la producción de un libro que precisamente se llama así, Violencia Estructural y Feminismo, apuntes para una discusión, y fue un proceso muy potente, donde distintas mujeres activistas, y eso es muy importante destacar, porque es parte de lo que es la política de la red, de producir conocimiento desde el activismo político feminista. Entonces, nos preguntamos por esto, de la violencia estructural. La red ha recorrido un camino en torno al concepto de violencia, un camino ya de años, ¿no? Donde ha ido cada vez afinando el concepto, es decir, ubicando dónde se da la violencia, cómo entender la violencia, y cada vez ampliando el sentido del término, ¿no? Ya no es solo la violencia llamada intrafamiliar, ¿no? La violencia que experimentamos las mujeres no ocurre solo, no se manifiesta solo allí, y cada vez el concepto se ha ido ampliando, ¿no? Es una violencia que está en la cultura, que está en la sociedad, que está en la política, y ese camino, digamos, lo llevó finalmente a este concepto, violencia estructural. Y es un concepto que a veces se nos resfala un poco, no es siempre fácil de asirlo, pero yo quisiera como tratar de hincarle una vez más el diente y decir, ¿por qué queremos hablar de violencia estructural? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Y es que la violencia no es un acto individual, no es hay responsabilidades individuales, yo no las desconocería, pero hay una estructura social que es violenta, que necesita para funcionar usar la violencia. Y la violencia, como Luna lo dijo, no es solo un golpe físico, la violencia es precisamente que no puedas satisfacer tus necesidades básicas y fundamentales, pero no por una razón personal, sino porque hay una estructura social que te impide satisfacerla, ¿no? Y cuando hablamos de necesidades fundamentales nos referimos desde la subsistencia hasta la necesidad de libertad, identidad, dignidad. A mí me parece que una cuestión muy importante que asomó del estallido social es mostrar que hay necesidades básicas que no son solo, pero que también lo son, y en estos días lo estamos observando con dramatismo, la subsistencia, pero también es una necesidad básica la dignidad. Y esa necesidad básica, junto a otras, la estructura social no impide que muchas personas, la gran mayoría, la satisfagan. Y eso es violencia. Eso es violencia. Entonces es una estructura social que es violenta. Y tiene particulares formas de ser violenta con las mujeres, ¿no? Y eso es lo que nosotras tratamos de escarbar en el libro, que le hago toda la propaganda del caso, está en la página de la red disponible, donde tratamos de ver cómo
esa estructura social que necesita para existir, necesita ser violenta, necesita ejercer violencia, se expresa en distintos ámbitos que afectan a la vida de las mujeres, digamos. Y ahí se habló de las comunicaciones, se habló del mundo laboral, se habló del mundo del derecho, ¿no? De todo lo que es la defensa de los territorios, digamos, y la gran crítica a la economía extractivista, todos áreas precisamente como decía Luna, áreas que parecen separadas entre sí. El concepto de violencia estructural nos permite unirlas, ¿no? Y entonces unificar también nuestras resistencias, nuestras formas de resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, para pasarle de nuevo a Luna el espacio, yo creo que necesitamos afinar quizás, ¿no? Y quizás con ejemplos, cómo es que esto afecta la vida de las mujeres. Cuando hablamos de violencia estructural, cuando decimos la violencia hacia las mujeres es estructural, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos decir con eso? ¿No? Creo que ya algo lo ha dicho Luna y algo he tratado de decirlo yo, pero quizás vale la pena insistir. ¿Por qué usamos ese término? ¿Por qué decimos la violencia contra las mujeres es un problema estructural? ¿No? ¿Y qué consecuencias tiene no reconocerlo de esa manera? ¿No? ¿Qué es lo que yo creo que ha ocurrido por mucho tiempo? Que la violencia contra las mujeres no se ha reconocido en su dimensión estructural. Y eso hace que muchas políticas para enfrentarla resulten ineficaces, ¿no? Pero ya, me estoy tomando la palabra. Luna, a ver si podemos seguir con esta conversación. Es complicada la pregunta de cómo vemos los ejemplos, pero yo creo que es justamente el énfasis en mirar también la condición global de las formas de articulación y de reproducción del patriarcado también. O sea, es decir, cuando nosotros señalamos que la violencia estructural está en todas partes y se reproduce constantemente desde un punto de vista feminista, lo que también estamos señalando es que si bien siempre hay una violencia fundante, una forma de violencia donde existe un contacto físico y una forma de tratar de subordinar y de dominar al otro, ¿ya? Mediante la fuerza física, mediante la violencia estructural más bien no requiere de esa violencia física explícita, no requiere de la fuerza física, sino que señala que existe ya un patrón que está impreso en ciertas instituciones, en ciertos espacios, que lo que hacen es mantener esa relación de jerarquía y de dominación de uno contra otro, o de uno por sobre otros, ¿no? O sea, mantiene esas relaciones de subordinación. Cuando nosotros tenemos en el campo del trabajo que las mujeres tienen mayor empleo informales y precarios y que ganan menores sueldos en relación a la misma formación que hombres, ahí hablamos de una violencia estructural, ¿no? Hablamos de una forma en que el mercado del trabajo y el mercado laboral discrimina a la mujer en tanto que es mujer. Y eso es una cuestión que se dio en relación a, digamos, la partición histórica de los roles de género desde el punto de vista del espacio público y el espacio privado, ¿no es cierto? Otra discusión como también desde el punto de vista teórico. Tenemos violencia estructural cuando se nos es negado, digamos, los servicios básicos por el solo hecho de pertenecer a una cierta clase, a un cierto estrato socioeconómico, a una nacionalidad o a un pueblo, ¿no? Eso también reconoce que existe una diferenciación de cuerpos, de sujetos, de poblaciones, de subjetividades, que el mismo sistema se encarga de mantenerlas como diferentes, como de producir una normalidad y un estándar de vida, unas posibilidades de acceso, de beneficio y de usufructo, de derechos y de posibilidades, en último término, como dirán las feministas de antaño, de acceder a las libertades mismas. Ciertas personas y ciertos sujetos pueden hacerlo, en cambio otros no, ¿ya? Y esto no solamente se da en la restricción
o al mantenernos en un ámbito, en el espacio privado, ¿no es cierto? No solamente está vinculado a la situación desde el punto de vista de los roles de género tradicionales, sino que se reproduce en la institucionalidad, la justicia, ¿no? La justicia y la forma en que vemos que hay una serie de situaciones que nos hablan de que nuestro sistema de justicia no rinde el ancho, o por lo menos en diversos ámbitos no da cuenta de, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos en nuestro país, tanto en relacionado a la dictadura como también en la actualidad con los presos políticos del estallido social. Entonces, uno lo puede ver desde un punto de vista más macro, señalando, como yo decía, esta forma en que se reproduce particularmente las formas de diferencia sexogenérica que señalan una jerarquía entre varones y mujeres en dimensiones como el ámbito laboral, por ejemplo, o el acceso a ciertos beneficios o a derechos básicos, pero también uno lo puede señalar a nivel institucional, o sea, hay instituciones que ya directamente están impregnadas dentro de esta lectura y de esta composición de carácter patriarcal. Entonces, yo creo que lo interesante también es que la violencia estructural, cuando nos preguntamos qué es y dónde está en todos aquellos lugares donde nosotros reconocemos que existe injusticia, ¿sí? Por el solo hecho de ser quienes somos y de pertenecer a un pueblo y de pertenecer a una nacionalidad o de ser mujer o de ser un sujeto sujeta feminizado, tener una característica por portar una diferencia. En la medida en que esa diferencia se transforma en una injusticia, en una desigualdad, allí detrás opera una violencia también. Entonces, eso yo creo que es radical porque en el fondo da cuenta de que no existe una normalización de la violencia. Nosotros no podemos normalizar esa situación. Nosotros debemos, en tanto que somos feministas, ¿no es cierto?, denunciar que allí donde opera una violencia, opera una injusticia, opera una desigualdad y particularmente siempre existe un sesgo de género que ahonda más en los cuerpos de las mujeres. O sea, las mujeres somos el sujeto predilecto de estas violencias. Somos la cara más visible y somos el flanco, digamos, más explícito de cómo todas aquellas formas se nos atrincheran y se nos incrustan a nosotras por ser quienes somos. ¿Ya? Entonces, es un ejercicio también individual, es cosa de que nosotras pensemos, o sea, el acceso, no sé, a los beneficios de la seguridad social. ¿Qué son nuestros beneficios? ¿No? ¿Qué tenemos beneficios en relación a la seguridad social? Lo que significa el tema de la salud, las AFP, las pensiones, todo eso corresponde a que finalmente lo que yo decía al comienzo es que existe ahí una forma en que está operando el interés del capital para reproducir su propia ganancia a costa de las vidas de los individuos que están teniendo que salir a trabajar con 75 años porque no tienen que comer, porque no tenemos una jubilación digna para nuestras poblaciones más envejecidas. Eso es absolutamente violento, es descarnado, es explícito. Así como esas situaciones tenemos otras que son más suberticias, que son más normalizadas. Entonces, yo creo que también eso es súper importante. La violencia estructural lo que llama es a desnormalizar aquellas formas que nosotros reconocemos como dadas, como que ya están y suceden en el sistema neoliberal, que no las cuestionamos, pero que sin embargo constituyen violencia. Y yo creo que eso es lo radical que hizo el estallido social, ¿no? El poder denunciar de que estamos viviendo en un sistema que nos está despojando nuestra posibilidad de tener vidas dignas. Y la lucha en relación al estallido es justamente esa, es decir, que nosotros tenemos el derecho y tenemos, digamos, la necesidad de salir a la calle para reclamar que queremos vidas dignas, que queremos vidas que sean vivibles, como decía la Judith Butler. Queremos vidas donde no exista un daño para solamente satisfacer nuestras necesidades. O sea, por el hecho de satisfacer nuestras necesidades básicas, nosotros estamos ya en una situación casi de privilegio en las condiciones en las que estamos. De gratitud incluso. Sí, no sé, ¿querías comentar? Sí, quería seguir recordando como temas que rondaron las conversaciones, ¿no? que estuvieron detrás de este libro del cual les hablé, y que tienen que ver con todo lo que ha dicho Luna hasta ahora, y que, a ver, una de ellas es que decimos que
A ver, que uno de los puntos que queremos poner es que existe una relación, una imbricación, una tremenda amistad entre el capitalismo y el patriarcado. Esa cuestión a veces no resulta del todo fácil de mostrar. Para las feministas siempre ha sido clave para nosotros el concepto de patriarcado. El patriarcado preexiste al capitalismo, claramente, pero encuentra, ¿no?, en el capitalismo un gran, entronca, como dicen algunas feministas, entronca muy bien con el capitalismo, ¿no? Y entonces nos vemos enfrentadas a este desafío, ¿no?, de mostrar esa imbricación. Y a veces, creo yo, al tratar de mostrarla, nos puede ocurrir que enfaticemos demasiado las dimensiones que podemos denunciar del capitalismo y perdemos un poco el concepto de patriarcado, que yo lo considero fundamental. No pienso resolver aquí esa cuestión de cómo mostrar con nitidez la implicación entre capitalismo y patriarcado, o la alianza criminal, como dice la consigna de la red, entre patriarcado y capital, pero quiero dejarlo planteado. Ese es como un desafío para este proceso de reflexión y autoformación feminista. Yo creo que es un buen desafío, una pregunta con la que tenemos que quedarnos. Hay una imbricación entre capitalismo y patriarcado, explorémosla, analicémosla, comprendámosla. Eso por un lado. Por el otro, saliéndome de ese desafío, no resolviéndolo, a mí me gustaría mostrar un ejemplo de lo que yo considero violencia estructural, que es en el ámbito de la educación. A mí me parece súper importante recordar que antes del estallido del 18 de octubre hubo el estallido feminista, por así decirlo, de la ola feminista del 2018. Y esa ola feminista estalló en las universidades. Las mujeres supuestamente podrían considerarse un sector privilegiado, las mujeres, con acceso a la educación superior. Pero sin embargo, en ese espacio hubo un estallido feminista, ¿no? ¿Y qué es lo que dijeron las mujeres, las estudiantes? Dijeron, la universidad no es un espacio seguro para las mujeres, ¿no? La universidad no es un espacio seguro para las mujeres. Y no se trata se trata también de que hay que denunciar a un determinado profesor, autoridad, en fin, por el ejercicio de la violencia sexual. Se trata de que ese espacio no está construido de una manera donde las mujeres podamos estar como a nuestras anchas, ¿no? No, porque no fue pensado en su origen para que las mujeres estuviéramos ahí. Y eso que podría haberse transformado ya en la larga historia de las universidades, resulta que no se ha transformado del todo. Y entonces esa institución ya no es la violencia solo que puede ejercer en un caso puntual un determinado agente, sino que la institución en sí no es un espacio seguro para las mujeres. La universidad, que se supone que es el espacio, no sé, del saber, del pensar. Y esa denuncia que hicieron las estudiantes, yo la encuentro clave. Y entonces, ¿qué se abrió ahí? Se abrió un espacio para pensar. Ellas denunciaron fundamentalmente la violencia sexual, pero se abrió inmediatamente el tema de la educación sexista, ¿no? La violencia que significa ir a la universidad, ¿no? Yo fui a la universidad, estudié para ser profesora de filosofía y estudiar la historia entera de la filosofía y no encontrarme con ninguna mujer pensadora. Eso es violento, eso es violencia. ¿Qué mensaje me está entregando a mí como estudiante mujer? Que la filosofía no es una cosa de mujeres, no es un espacio para mí, ¿no? Porque no hay nada, no tengo ninguna tradición que me respalde. Eso es violencia, ¿no? Y esa violencia, bueno, afloró, se denunció, se sigue denunciando, y yo creo que eso también es un ejemplo de violencia estructural, ¿no? De que la violencia se expresa así, de esas maneras que no
solo es violencia que te golpeen, que lo es, sino que es violento no estar en la cultura, en la universidad, por ejemplo, a tus anchas. No es un espacio donde las mujeres podamos estar con bienestar, como dicen las feministas italianas. Entonces, por ahí, a mí eso me sirve mucho el concepto de violencia estructural para explicarme esas experiencias de violencia que una misma ha vivido como intelectual, de sentir que el espacio, la historia entera, una mujer va a estudiar arte y no hay mujeres con las que identificarse en la historia del arte. Ahora, no las hay porque no nos representan porque no las hay. Las hay historiadoras feministas que las han rescatado, pero si no las hay, ¿por qué no? Yo pienso que la enseñanza de la historia de la filosofía, si me van a pasar un programa donde no hay ninguna mujer, el curso tiene que preguntarse por qué no hay ninguna mujer. No puede llegar y enseñarse la historia de la filosofía con una serie de varones, de Platón a Heidegger, y no instalar la pregunta en ese curso de por qué aquí no hay mujeres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? ¿Dónde estaban? Que no pudieron, o que no accedieron, o que no se incorporaron a esa historia del pensamiento supuestamente de la humanidad, ¿no? Eso es violencia, todo eso es violencia. ¿No? Y parece que nos están diciendo que hay preguntas, y tenemos que dejar espacio queremos dejar espacio para la participación en esta conversación. No sé, ¿pasamos al tiro las preguntas o le damos una vuelta más al problema? ¿Qué hacemos? Yo creo que podríamos abrir un poco las preguntas, ¿no? Ya. Por lo que estoy viendo ahí. Sí. No sé si nos van a decir, alguien las va a decir o las vamos a leer acá. No entiendo muy bien eso. ¿Cómo? A ver, aquí leo una ya le damos acá. Con la primera, dice: ¿cómo los feminismos pueden hacer frente a la intensificación del neoliberalismo desde los marcos cotidianos? Bueno, yo creo que hoy en día, decía, en el contexto actual de pandemia, esa era la introducción, dice, entendiendo el contexto actual de pandemia, en que nos cuesta organizarnos como veníamos haciendo, cómo los feminismos pueden hacer frente a la intensificación del neoliberalismo desde los marcos cotidianos. Yo creo que, bueno, una pregunta súper difícil porque en realidad todo el proceso de movilización social en general quedó suspendido, yo creo, como en relación a la pandemia, lo que no quiere decir que haya sido descartado o pasado a un segundo momento, sino que me parece que queda en este momento como de suspensión y de poder también, yo creo que juntar pilas y juntar fuerza, energía y mucha rabia para la vuelta, porque en realidad estamos con situaciones que son críticas y que nos ponen nuevamente de cara frente al problema de la sobrevivencia, así como lo fue también en los 80. En relación a la cotidianidad, yo creo que hay una forma de pensar también de que existe críticamente, nosotros como feministas creo que críticamente se asoció automáticamente que el hogar era un refugio, ¿no? Que el hogar era como el lugar, la casa, el refugio, el de la protección, y nosotras como feministas sabemos que muchas veces el hogar es justamente el espacio donde está la mayor violencia que podemos estar expuestas las mujeres. Entonces, el cuestionamiento a esa asociación de lo privado y la zona del hogar como un refugio, también nos lleva a problematizar justamente el problema de cómo se comprende hoy en día la idea de resguardo, la idea de refugio, y cómo también nosotras como feministas tenemos que lograr trascender o poder superar esas barreras de la casa para establecer relaciones de carácter comunitarias, ¿no? Lazos de solidaridad yo creo que hoy en día están proliferando y tratando, digamos, de responder a la pandemia estableciendo formas de protección social comunitaria, ¿no? La respuesta de cómo la misma comunidad, incluso tomando las relaciones sociales que se fueron tejiendo durante el estallido social y que quedaron como un poco armadas, un poco establecidas, yo creo que en este minuto de donde el problema de la sobrevivencia y la solidaridad sale, digamos, a la luz,
también se refuerza desde un punto de vista feminista en la medida en que nosotros podemos resignificar los lazos comunitarios estableciendo patrones de solidaridad. O sea, si es que veo que mi vecina tiene un problema, si es que escucho situaciones de ayuda, de auxilio, si es que veo que la del frente tiene problemas para parar la olla, o sea, ahí tiene que operar una forma de solidaridad específica. Entonces, en relación a la intensificación desde los marcos cotidianos, creo que también lo que nos pone enfrente la situación de pandemia y la cuestión del confinamiento en hogar es justamente la forma heteronormada de las familias, ¿no? Y cómo también nosotros debemos de una u otra manera cuestionar esa idea de familia y de cómo podemos resignificarla desde una política que se haga desde lo común, desde la forma y los lazos que se establecen entre las distintas personas, dejar de pensar, ¿no es cierto?, que la política es de la afuera o que la política está afuera, sino que la política también se entreteje en estas formas cotidianas, haciendo frente a la misma dinámica de reproducción de las tareas de cuidado en el hogar, de cómo resignificamos y valoramos la cuestión del cuidado, de lo asociado a los roles de reproducción social. O sea, hoy en día también el estar mirando hacia adentro, el haber traído el espacio público adentro de la casa y que sea el espacio privado donde están ocurriendo todas las cosas, también resignifica, me parece, lo que significa el cuidado, y el cuidado del otro, y la limpieza, la alimentación, la educación de los niños, el acompañamiento de las tareas, etc. Entonces creo que igual, con respecto a esa pregunta, que es gigante y que creo que no pude responder muy bien, pero que en el fondo da para pensar, nosotros tenemos la posibilidad de volver a pensar en lo comunitario en clave feminista, en clave de ayuda, de solidaridad, de establecer puentes y de construir también, como decían las feministas de los 80, como construir desde la cotidianidad una forma política distinta, no una política y una respuesta que se dé en los canales tradicionales, sino en este tejido que se está estableciendo en y con el otro y con las otras, poder elaborar una propuesta de transformación, y yo creo que también esa es una posibilidad que nos las vamos a jugar en el periodo que viene. A ver, yo quiero aquí tomar esta pregunta, ¿no? ¿Se supera la violencia estructural hacia las mujeres con la eliminación del capitalismo? Esa es como una vieja discusión, ¿no? De la izquierda, ¿no? En la izquierda por mucho tiempo nos dijeron a las mujeres que había que esperar, porque la revolución y el término del capitalismo se solucionaba todo, compañera. No, la violencia estructural hacia las mujeres, o sea, habría que tener una gran imaginación política para pensar que un fin del capitalismo que signifique también el fin del patriarcado. O sea, esto ya es mucha especulación, pero yo creo que el capitalismo podría reformularse o incluso construirse algo post-capitalista, post-neoliberal y pervivir formas de violencia estructural contra las mujeres, porque el patriarcado no desaparece automáticamente. La crítica al capitalismo, si no incorpora la crítica al patriarcado, puede hacer que la violencia hacia las mujeres permanezca intacta en nuevos órdenes sociales que a lo mejor desarman parte de las injusticias de la distribución de los bienes que implica el capitalismo, pero que no desarman la violencia, la estructura violenta hacia las mujeres. Y aquí estaba pensando en que hay una frase que se le atribuye, no sé a quién, digamos, algún pensador por ahí, de que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo digo que es más fácil imaginar el fin del capitalismo que el fin del patriarcado. Y que en esa tarea estamos embarcadas las feministas. O sea, nosotras, el feminismo que estamos construyendo aquí en este espacio es un feminismo anticapitalista, pero es feminismo anticapitalista. Entonces somos evidentemente antipatriarcales. Y buscamos, y nuestro desafío es ese, mostrar que hay una imbricación, pero también mostrar que puede haber una crítica al capitalismo
que no solucione el problema estructural de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Eso es lo que eso diría yo respecto a esa pregunta, ¿no?, de la violencia. Nosotras nos vamos a encontrar con los movimientos anticapitalistas, pero vamos a estar permanentemente poniendo el tema del patriarcado, ¿no? Permanentemente, o sea, una crítica anticapitalista que no sea antipatriarcal, nosotros no nos sirve. Algo así. Claro. Sí, no, quizás me gustaría como juntar esa pregunta con la primera en relación a lo que decía la pregunta de que está respondiendo ahí Elena sobre si se supera la violencia estructural hacia las mujeres con la eliminación del capitalismo, y es claro, o sea, yo creo que como por lo menos nosotras vemos el problema, y justamente como decía Elena, con un feminismo anticapitalista, que también es antirracista, que también es anti-extractivista, o sea, que comprende una serie también de otras contradicciones y problemáticas del capitalismo actual y la hace propia, es también señalar de que en el fondo no existe, o sea, el capitalismo y particularmente el neoliberalismo ha sabido adecuarse y, digamos, vincularse de una forma muy brillante, muy terriblemente como inteligente al patriarcado. Y eso es justamente lo que decía alguien por ahí en las preguntas con respecto a las tareas de cuidado. O sea, el usufructo en términos de valor que se le saca al cuidado, al trabajo que hacen las mujeres en el hogar, el trabajo no remunerado, al sostenimiento de la vida y a la forma en que las mujeres se han hecho cargo históricamente de la reproducción social. Y en el caso de que no sean las mujeres, sino ciertas mujeres racializadas también, ciertas mujeres que comprenden o que provienen de cierta clase también, establece una forma de comprender la imbricación, la vinculación entre capitalismo y patriarcado. Por ende, desde esta lectura, nosotros no podemos dividirlo, ¿no? No, porque existe ahí un sesgo y existe una forma en que ciertas mujeres provenientes de ciertos sectores, provenientes de ciertas nacionalidades y que son de una clase en específica, están adquiriendo esas tareas de cuidado cuando otras no pueden hacerlo. Y eso también habla justamente de lo que se viene comentándose hace un tiempo sobre la crisis de los cuidados, ¿no? La forma en que hoy en día el neoliberalismo ha logrado sacar usufructo y rendimiento económico de todo el tiempo y vida de las mujeres, haciendo incluso más vivible la combinación entre el mundo productivo y el reproductivo, y la forma en que esto ha llevado a una verdadera crisis que en el caso de la pandemia ya es explícita. Entonces me gustaría, por ejemplo, recordando unas palabras que había dicho Alejandra Castillo al respecto, de que esta es una posibilidad justamente de transformar el orden de cuidado, ¿no? De generar, digamos, una forma de poder pensar el orden de cuidado sacándolo de lo femenino, y ahí lo vinculo a la primera pregunta, y ponerlo en un ámbito de responsabilidad común. ¿Por qué el cuidado está asociado a lo femenino? ¿Y por qué no es un cuidado colectivo? ¿Por qué no pensamos una forma de socialización del cuidado que no sea heteronormativa? Y yo creo que ahí está el feminismo. O sea, si es que nosotros efectivamente, y ahí también pensando como en la feminista del 80, al estilo de Kirchberg, es el momento como de dar, o sea, las feministas queremos darlo vuelta, queremos dar vuelta a todo y queremos dar vuelta este orden, y justamente la combinación capitalismo-patriarcado es, yo creo que, la forma más radical y la revolución más completa y radical que uno puede generar a la forma que conocemos, no solo occidentales, sino sí del desarrollo actual, del mundo entero. Entonces, yo creo que eso es como el desafío mayor y por ahí apuntamos, pero estos momentos también exponen justamente como el ámbito más crítico del asunto. Quizás pasamos a la tercera pregunta. Sí, estoy viendo acá la tercera, dice lo contrario, la visión estructural de la violencia ha sido la individualización del problema, es decir, dejar en manos de cada mujer que haga la denuncia, entre comillas, y que dejen de estar en esta situación de ser violentadas, como dijo Piñera. ¿Por qué creen que se insiste en esta estrategia? Bueno, precisamente creo que se insiste en esta estrategia porque no se tiene desde las políticas públicas, desde el Estado, no se tiene un entendimiento de la violencia hacia las mujeres como un problema estructural. Simplemente
ese pensamiento, ese desarrollo de pensamiento feminista, no está, obviamente no está, no ha permeado el Estado, no ha permeado las políticas públicas, digamos. Y bueno, ahí habría un largo análisis que hacer de lo que ha sido la trayectoria del desarrollo de las políticas públicas de género, ¿no? Desde la transición democrática, todos los 90, los 2000, no lo vamos a hacer ahora, pero finalmente es esa la situación, o sea, el entendimiento de la violencia hacia las mujeres que sostiene las políticas públicas y que sostiene la visión desde el Estado no tiene incorporado el concepto los conceptos que estamos tratando de apropiarnos y construir y proponer de la violencia hacia las mujeres como un problema estructural. No es un problema individual, claro que no es, no lo es, y no se soluciona de acaso a caso. Sí, Eso por lo menos. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que señala la Eleni, y de hecho, creo que lo habíamos comentado un poco antes, que yo creo que hoy en día la violencia juega un lugar clave dentro de las reivindicaciones del movimiento feminista a nivel global. Tenemos varios ejemplos, o sea, el ejemplo de lo que sucedió con Ni Una Menos, digamos lo que pasó en el Mayo Feminista del 2018, que también eran situaciones de violencia en el ámbito universitario, o con la reproducción a nivel global de la performance de las tesis en el contexto del estallido, hablan justamente de cómo nosotras podemos comprender la violencia como una clave de inteligibilidad, o sea, una forma de comprensión, una llave de entrada para reconocer las situaciones de injusticia y de vulneración de derechos de carácter patriarcal, pero también no asumirnos desde ese lugar en tanto víctimas, sino que articular una respuesta conjunta, articular una respuesta en tanto movimientos feministas. Entonces, hoy en día la violencia me parece que está en ese lugar que me hace reconocer y analizar mi experiencia, mi individualidad, mi carácter subjetivo, como dice ahí, como lo que le gustaría al gobierno, que sea algo individual, personal, íntimo, oculto, callado, ¿no? Y como mantener en esa forma como sesgada y muy personal, muy individualista, como la forma que comprende el mismo neoliberalismo actual, pero el movimiento feminista lo que ha hecho es justamente sacar para afuera, ¿no? Esa violencia y señalar en el afuera, en lo público, en las calles, en la respuesta conjunta de las mujeres, que esa violencia no es individual, sino por el contrario es todas, es de todas, y todas la hemos vivenciado en conjunto. Entonces yo creo que justamente respondiendo a la pregunta de por qué se insiste en esa estrategia desde Piñera, en la posición de víctima individual, es porque lo que hay también es una forma de gobernar esta idea de la violencia, una forma de gobernar de carácter neoliberal, que lo que hace es dividir, digamos, y segmentar las problemáticas, ¿no? Y poder establecer una forma de segmentación y de particularización de aquello que nosotras sabemos que permanece y que es una transversalidad. Entonces, el movimiento feminista ha logrado, digamos, responder a las situaciones de violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados de una forma conjunta, justamente señalando su potencia en tanto movimiento. Y eso es algo que es absolutamente necesario para generar una puerta de entrada a todos los otros cambios que el feminismo también augura o promete o que en el fondo señala. Y me parece que la posibilidad de hoy en día del feminismo de articular y de poder continuar con este movimiento, no sé si no reafirmarse en el contexto actual de la pandemia. O sea, habíamos visto el 8 de marzo del año pasado multitudinario, que fue como ya absolutamente explosivo, y yo creo que lo que estamos viviendo nosotros en nuestras casas, cuidando a nuestros hijos, a nuestras madres, las situaciones de violencia, la rabia acumulada, las diferencias, la injusticia, nuevamente nos hacen ponerle el nombre a la violencia, ¿no? Y en el fondo poder señalar que
frente a la nula, digamos, respuesta del gobierno y frente al tema de justamente con un gobierno que no se hace cargo de las temáticas de las mujeres, que incluso el hashtag no tenemos ministra con una ministra francamente pinochetista, y que avaló todas las violaciones de los derechos humanos en dictadura, da cuenta de que va a continuar siendo una forma donde los derechos de las mujeres están no solo en una condición secundaria, sino que van a ser omitidos, nuestras luchas son omitidas nuevamente. La única forma es la respuesta, como me parece, en términos colectivos. Y sí. Me parece que estamos llegando al cierre de esta conversación. Si miro por lo menos la hora programada, no sé qué me dicen por interno, ¿cómo se dice? Pero si así fuera, digamos, si ya me estuviera tocando como decir mi última intervención, solamente me gustaría invitar a continuar con este ciclo, ¿no? Con este ciclo que nos propone la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene un programa que está siendo difundido y que incluso hay una sesión para continuar profundizando lo que se ha conversado hoy día y luego otros temas que irán apareciendo. Entonces eso, la invitación a continuar pensando, a continuar produciendo conocimiento desde nuestros lugares de activismo feminista. Y el agradecimiento por el espacio que se nos ha ofrecido la oportunidad de continuar conversando con Luna sobre estos temas. Bueno, bien, sí. Bueno, nosotros queríamos agradecerles a ustedes por haber aceptado esta invitación y por habernos acompañado en la reflexión de este tema que da para harto. Bueno, Luna, ¿quieres decir algo para cerrar? No, o sea, primero, claro, agradecer la instancia, en general, siempre la red posibilita estos espacios de autoformación y también genera los problemas necesarios para poder seguir pensando para y por el feminismo y el movimiento, y yo creo que siempre uno queda como con el gusto a poco, con ganas de decir más, pero en realidad creo que es justamente una invitación a seguir pensando, como decía Elena, a seguir elaborando y también cuestionando este gobierno de la precariedad y la sobrevivencia en el cual estamos sometidos, y que yo creo que el feminismo es la única forma y respuesta para hacer frente a la situación compleja en la que estamos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. También agradecer a todas las personas que nos estuvieron siguiendo durante la transmisión, que hicieron comentarios, que hicieron preguntas. Estuvo muy entretenida la interacción en realidad. Esta es nuestra primera sesión. Salió todo bien. Así que, bueno, las dejamos muy invitadas a todas para la siguiente sesión de profundización, que no va a ser una transmisión en vivo por Facebook, sino que va a ser más en un formato videollamada para que podamos conversar más, dialogar más. Va a ser con cupos limitados, así que las invitamos a inscribirse desde mañana. Se va a publicar el link a través de nuestras redes sociales. Y bueno, también si quieren revisar las próximas sesiones que se vienen, ya que este ciclo va a durar hasta junio, va a ser todos los lunes, todos los días a las 7. Así que atentas y bueno, el libro del que estuvieron conversando al principio, pueden revisarlo en nuestra web. Está publicado en los comentarios el link para que puedan verlos. Y por último, bueno, agradecer a Priscila que nos estuvo acompañando durante toda la transmisión, apoyando con las preguntas. Y finalmente, bueno, eso, agradecerle a ustedes por haber estado con nosotros. Así que cerramos por hoy. Gracias por la invitación. Gracias a todas. Muchas gracias. Bueno, si alguna quiere compartir esta conversación con sus amigas, sus hermanas, con su mamá, pueden compartir el link ya que queda grabado en el Facebook. Así que eso, muchas gracias y buenas noches a todas. Buenas noches.